Este fin de semana, la firma Integralia presentó su segundo reporte electoral 2017 y bueno, justamente para hablar de este tema, saludo en la línea telefónica a Said Hernández, consultor y coordinador precisamente de este reporte electoral de Integralia. Buenas noches, Said, un gusto saludarte. Buenas noches, Paco, a tus órdenes. Said, bueno, de entrada platícanos, ¿qué es este reporte electoral que hasta donde entiendo es electoral 2017? Es un documento donde la consultoría invierte una parte de sus recursos humanos para poder dar o brindar al público en general, al público abierto, información relativa a las elecciones, ya sean federales o locales, según sea el caso. Este tipo de documentos ya vamos para 3 años que se ha estado trabajando y creo que da información valiosa, histórica y actual relacionado con las elecciones en estados de la Federación y a nivel federal. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto le va a costar al país, concretamente en 4 entidades, estas elecciones? Hablamos de Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz. Así es. En estas 4 entidades se van a renovar 3 gubernaturas, 2 congresos locales y los ayuntamientos de 3 entidades de estas 4 que va a haber elecciones. Y para hacer ese proceso electoral local, estamos hablando de una cifra poco más de 4,000 millones de pesos. Para poder llevar a cabo estas elecciones el próximo mes de junio. Alto, sin duda, y en las últimas semanas ha estado muy cuestionado el tema de los topes de campaña, concretamente en el Estado de México. Sí, así es. De acuerdo a un estudio histórico de las últimas 2 elecciones, para renovar la gubernatura en el Estado de México, efectivamente en términos reales el tope de gasto de campaña para este año es de 285 millones de pesos, el cual lo ubica en el nivel más alto de la historia electoral local. Es de hacer notar un dato interesante, y me refiero al caso particular de Coahuila. Mientras el crecimiento del Estado de México en cuanto a su tope de gasto de campaña es de 16% con respecto a la elección de 2011, resulta interesante el caso de Coahuila porque ahí el crecimiento de 2017 con respecto a la última elección que se llevó a cabo en 2011 es de 157%. Wow. Estamos hablando de un crecimiento desproporcionado, ¿no? Sí, exponencial, claro. Claro. ¿Y esto por qué se da, Said? Básicamente, el principal argumento es por la fórmula para calcular el tope de gasto de campaña. Cuando se organizó la elección 2011, la fórmula era distinta con respecto a la que se utilizó para las elecciones que están ahorita en marcha. Antes era una fórmula, un factor que establecía la norma, y ese factor, que de alguna forma es hasta cierto punto discrecional, permitía calcular un determinado tope de gasto de campaña, y estamos hablando que en ese proceso estamos hablando de 7.4 millones de pesos. En esta ocasión la fórmula es más sencilla, pero que impacta de manera drástica en la cuantía de este tope. Estamos hablando del 25% del financiamiento que reciben los partidos para gastos de campaña, así de manera directa. Así es. Además es un gasto, Said, que lastima en un momento en el que el país pasa serios problemas, crisis económica, y en entidades como por ejemplo en el Estado de México, donde hay una enorme pobreza, ¿no? Y que se gaste en este tipo de cosas. Bueno, muchas veces los recursos que se destinan para el gasto electoral resultan o pueden ser pues onerosos para la ciudadanía en general,
dado que pues, somos nosotros los que proveemos estos recursos vía impuestos. Sin embargo, difícilmente se puede hacer un ajuste a estos montos, porque la gran mayoría de los cálculos se hacen con base en fórmulas que la misma ley establece. Entonces, estos sí efectivamente son recursos que podrían, pensar la gente, podrían ser destinados para otras áreas, claro, tal vez prioritarias, pero que ya cuando uno observa que tenemos procesos electorales que permiten la alternancia y que al final de cuentas la transición de poder es pacífica, muchas veces puede justificar estas cuantías. Sin embargo, 2017 es un año complejo en términos de indicadores macroeconómicos y que sin duda sí es una complicación, genera una percepción negativa con respecto a los gastos que implica la organización de las elecciones. Pues Said Hernández, te agradecemos mucho esta comunicación con Mega Noticias TVC. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Hasta luego, Said Hernández de Integralia.